La esposa cruel del millonario humilló a la cocinera enfrente de todos. Pero lo que ella reveló dejó a todos sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mansión Mendoza resplandecía bajo los rayos del sol de media mañana. Sus altos muros de mármol y los vitrales que adornaban las ventanas hablaban de riqueza y prestigio. Pero los secretos que albergaban sus paredes eran tan oscuros como las sombras que proyectaban los candelabros en las noches de tormenta. En el comedor principal, Regina Mendoza, impecablemente vestida con un conjunto de seda, sostenía una taza de café mientras hojeaba una revista de modas. Su rostro, frío y elegante, no mostraba señales de los pensamientos que cruzaban su mente. Jorge Mendoza, sentado al otro lado de la mesa, revisaba unos documentos mientras sorbía su café. A sus 50 años, el cabello gris comenzaba a asomar en sus sienes, pero su porte seguía siendo el de un hombre apuesto. Su rostro tenía una expresión de tranquilidad que contrastaba con la mirada calculadora de Regina. Manuel, su hijo de 22 años, entró a la sala con una sonrisa despreocupada. «Buenos días, mamá. Papá». Saludó con entusiasmo mientras tomaba un pan dulce del centro de la mesa. «Buenos días, hijo», respondió Jorge, levantando la vista para dedicarle una cálida sonrisa. Regina, en cambio, apenas asintió, concentrada en su revista. Aunque amaba a su hijo, su carácter frío no permitía que lo demostrara abiertamente. Manuel, acostumbrado a la indiferencia de su madre, se sentó junto a su padre y comenzó a hablar sobre los planes del día. El ambiente parecía tranquilo, casi idílico, pero bajo la superficie se gestaba una tensión latente, como si el pasado aguardara el momento perfecto para emerger y destruir esa fachada de perfección. 25 años atrás, Jorge tenía 25 años cuando conoció a Regina en una gala benéfica organizada por sus padres. Ella, una joven ambiciosa de una familia de clase media alta, había trabajado duro para abrirse camino en los círculos de la élite. Su belleza y carisma la hacían destacar, pero detrás de esa fachada encantadora se escondía una mujer calculadora que sabía exactamente lo que quería: poder y estabilidad económica. La noche que cambió la vida de Jorge comenzó con una copa de más. Después de algunos tragos y conversaciones triviales, Regina, siempre observadora, notó su vulnerabilidad. Se acercó a él con una sonrisa y comenzó a charlar. Jorge, encantado por su belleza y atención, no sospechó de las verdaderas intenciones de Regina. Esa noche, Regina lo llevó a una habitación del hotel donde se celebraba la gala. Al día siguiente, le hizo creer que habían pasado la noche juntos. Semanas después, Regina apareció en su oficina con una noticia que lo dejó helado. «Jorge, estoy embarazada». La noticia cayó como un balde de agua fría. Jorge, criado en una familia conservadora, sabía que sus padres esperarían que hiciera lo correcto. Aunque no recordaba nada de esa noche con Regina, no pudo ignorar la presión. Sus padres, al enterarse de la situación, insistieron en que se casara con ella. Jorge, confundido y sintiéndose atrapado, accedió. El matrimonio fue rápido y discreto, pero la felicidad estuvo ausente desde el principio. Jorge, aunque intentaba ser un buen esposo, no podía evitar sentirse distante de Regina. Por su parte, ella, satisfecha por haber asegurado su lugar en la familia Mendoza, comenzó a mostrar su verdadero carácter, frío, controlado y manipulador. Meses después, Regina anunció que había perdido al bebé. Jorge, devastado, trató de consolarla, pero nunca sospechó que todo había sido una mentira. Regina nunca estuvo embarazada, había inventado todo para atraparlo en un matrimonio que asegurara su futuro. Poco tiempo después, Jorge conoció a Inés, una mujer cálida y genuina que trabajaba como organizadora de eventos. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación y su amabilidad contrastaba con la frialdad de Regina. Inés era la mejor amiga de Regina desde la universidad, pero nunca compartieron una relación cercana. Aunque Jorge intentó resistirse a sus sentimientos, no pudo evitar enamorarse de ella. Inés, por su parte, también se sintió atraída por Jorge.
A pesar de saber que estaba casado, no pudo negar la conexión que había entre ellos. Durante meses, mantuvieron una relación clandestina llena de encuentros furtivos y confesiones emocionales. Jorge encontró en Inés lo que nunca había tenido con Regina, amor verdadero. Pero todo cambió cuando Inés descubrió que estaba embarazada. Llena de remordimiento, decidió contarle la verdad a Regina. Creyó que su amiga entendería y que podrían encontrar una solución juntos. Sin embargo, Regina, al enterarse, no mostró más que desprecio. ¿Creíste que iba a perdonarte?, le dijo Regina con frialdad. Inés intentó explicarle que amaba a Jorge, pero Regina no estaba interesada en escuchar. Con la ayuda de su hermano Rodolfo, Regina comenzó a planear cómo deshacerse de Inés. Rodolfo, conocido por sus actividades criminales, era tan manipulador como su hermana. La amenazaron con matarla a ella y a su bebé si no desaparecía para siempre. Aterrada y sin opciones, Inés decidió huir. Una noche, empacó lo poco que tenía y se despidió de Jorge con una breve nota en la que no revelaba la verdad. Se mudó a una ciudad lejana, donde comenzó una nueva vida mientras esperaba la llegada de su hija. Lo que Inés nunca supo fue que Jorge estaba profundamente enamorado de ella y que su partida lo destrozó. Ahora en el presente, Regina dejó la revista sobre la mesa y observó a Jorge con una expresión indescifrable. Aunque habían pasado 25 años desde aquellos eventos, los recuerdos seguían acechándola. Sabía que su matrimonio dependía de la ignorancia de Jorge sobre la verdad. Si alguna vez descubría lo que realmente había sucedido con Inés, todo lo que había construido se derrumbaría. Jorge, por su parte, guardaba en el fondo de su corazón una tristeza que nunca logró superar. Aunque nunca lo admitió, aún pensaba en Inés y se preguntaba qué había sido de su vida. En ese momento, Manuel rompió el silencio. «Papá, ¿estás bien?», preguntó al notar la mirada perdida de Jorge. «Sí, hijo, solo estaba pensando en algunas cosas del trabajo», respondió con una sonrisa forzada. Pero en realidad, los recuerdos del pasado seguían vivos en su mente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Inés Barbosa nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que enfrentar el pasado que tanto se esforzó en olvidar. A sus 50 años, su vida era tranquila pero solitaria. Vivía en un pequeño departamento en la ciudad de Puebla junto a su hija Catalina, quien, a sus 25 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Aunque la relación entre madre e hija era cercana, Inés guardaba un secreto que la consumía día tras día, la identidad del padre de Catalina. Esa tarde lluviosa, mientras observaba las gotas caer por la ventana, Inés sostenía una carta que había escrito a Jorge Mendoza. Sabía que las palabras en ese papel podían cambiar el curso de muchas vidas, pero también la exponían a un peligro que no estaba segura de poder enfrentar. Había tomado la decisión de escribirle después de años de esconderse, después de décadas de guardar silencio. Había llegado el momento de que Jorge conociera a su hija, aunque eso significara enfrentarse nuevamente a Regina y Rodolfo. Catalina, ajena a los pensamientos de su madre, entró en la sala con una taza de té. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con suavidad al notar el semblante preocupado de Inés. Inés guardó rápidamente la carta en el cajón de la mesa de centro y forzó una sonrisa. «Sí, mi amor. Solo estaba recordando cosas del pasado». Catalina sabía que su madre tenía un pasado del que prefería no hablar, pero nunca insistía. Confiaba en que, cuando estuviera lista, Inés compartiría esos recuerdos con ella. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. 2 días después, Inés tomó un autobús hacia la ciudad donde vivían los Mendoza. Durante todo el trayecto, sus manos no soltaron la carta. Los nervios se apoderaban de ella mientras pensaba en cómo sería reencontrarse con Jorge después de tanto tiempo. Se preguntaba si él recordaría los momentos que compartieron o si Regina habría distorsionado su memoria con mentiras. Cuando llegó a la mansión, Inés sintió una mezcla de nostalgia y temor. Los años no habían cambiado la imponente estructura, pero la energía del lugar se sentía diferente, más fría,
más opresiva. Tocó el timbre con manos temblorosas y esperó. Fue Regina quien abrió la puerta, y la expresión de sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en una mueca de desprecio. «¿Qué haces aquí?», espetó Regina, cruzándose de brazos. Inés, intentando mantener la calma, respondió con voz firme. «Vine a hablar con Jorge. Es hora de que sepa la verdad». Regina soltó una carcajada amarga. ¿La verdad? ¿Crees que después de todo este tiempo alguien te va a creer? Jorge ha seguido con su vida, y tú deberías hacer lo mismo. Inés no se dejó intimidar. Dio un paso al frente y sostuvo la mirada de Regina. «No me voy a ir hasta que hable con él». Regina, al darse cuenta de que Inés no se dejaría manipular tan fácilmente, cambió de táctica. Hizo una seña y, unos segundos después, Rodolfo apareció en la puerta. Su presencia hizo que Inés sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque habían pasado décadas desde la última vez que lo vio, su mirada seguía siendo igual de intimidante. «Mira nada más quién está aquí», dijo Rodolfo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿No aprendiste la primera vez, Inés? Te dije que te mantuvieras lejos». Regina se acercó a Inés y susurró. «Si abres la boca, te aseguro que esta vez no habrá una segunda oportunidad. Desaparece de nuestras vidas o lo lamentarás». Inés, con lágrimas contenidas, dio un paso atrás. Sabía que enfrentarse a Regina y Rodolfo era como enfrentarse a una serpiente venenosa. No podía arriesgarse a que algo le pasara a Catalina. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la mansión. Inés tomó el autobús de regreso a Puebla esa misma noche. Durante el viaje, se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad del paisaje y preguntándose si había tomado la decisión correcta al no hablar con Jorge. Sabía que él tenía derecho a conocer a su hija, pero el miedo a las represalias de Regina y Rodolfo la paralizaba. Cuando llegó a la terminal, la lluvia comenzaba a caer nuevamente. Al bajar del autobús, su mente estaba tan ocupada en sus pensamientos que no notó el auto que venía a toda velocidad. El impacto fue instantáneo. Inés cayó al suelo, mientras el conductor, sin detenerse, desaparecía en la oscuridad. Un grupo de personas se acercó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Catalina recibió la noticia de la muerte de su madre al día siguiente. El mundo se le vino abajo. Había perdido a su única familia, a su confidente, a la persona que la amó incondicionalmente. Durante días, se encerró en su habitación, llorando hasta quedarse dormida. Nada podía consolarla. Una tarde, mientras limpiaba el departamento, encontró una caja debajo de la cama de Inés. Dentro, había fotografías antiguas, documentos y una carta. Catalina abrió la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido y que no pude contarte la verdad personalmente. Quiero que sepas que todo lo que he hecho fue para protegerte. Tu padre es Jorge Mendoza, un hombre noble y amable que nunca supo de tu existencia porque me vi obligada a ocultarla. Regina Mendoza y su hermano Rodolfo me amenazaron y temí por nuestras vidas. Me advirtieron que si intentaba hablar con Jorge sobre ti, nos matarían. Ahora estoy preparándome para ir en busca de Jorge, pero si no vuelvo es culpa de Regina y Rodolfo. En esta caja encontrarás pruebas de todo. Si decides buscar a Jorge, ten cuidado. Regina es peligrosa y hará lo que sea para proteger sus secretos. Pero creo que mereces conocer a tu padre y tener la oportunidad de ser parte de su vida. Con todo mi amor. Mamá». Catalina sintió que el aire se le escapaba del pecho. La rabia, la tristeza y la confusión se mezclaron en un torbellino de emociones. Había perdido a su madre, pero ahora tenía una misión: buscar a Jorge, descubrir la verdad y enfrentarse a Regina y Rodolfo. Catalina llegó frente a la imponente mansión Mendoza con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo y ajustó la carpeta que llevaba bajo el brazo. Había practicado su discurso una y otra vez, pero al estar ahí,
frente a la gran puerta de madera tallada, su mente parecía vacía. Su madre siempre le decía que la clave era mantenerse serena, y eso intentaría hacer. Tocó el timbre con manos temblorosas, y un mayordomo uniformado apareció tras la puerta. Su expresión era neutra, pero su mirada la examinó detenidamente. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con tono profesional. Catalina tragó saliva y dijo: vengo por el puesto de cocinera. Llamé esta mañana. Mi nombre es Catalina López. Había improvisado ese apellido en el último momento, evitando mencionar Barbosa para que Regina no tuviera ninguna pista sobre su verdadera identidad. Era un riesgo necesario. El mayordomo la observó por un instante antes de dar un paso atrás y abrirle la puerta. Espere aquí, informaré a la señora Mendoza. Catalina aprovechó los segundos en el recibidor para observar el interior de la mansión. El lujo era abrumador: pisos de mármol, candelabros que colgaban como joyas y cuadros que parecían sacados de un museo. Todo gritaba riqueza, pero Catalina sabía que también albergaba secretos oscuros. Regina apareció poco después, su figura impecablemente vestida. Sus ojos, fríos y analíticos, escanearon a Catalina de arriba a abajo. ¿Eres tú la candidata?, preguntó con voz cortante. Catalina inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Sí, señora Mendoza. Catalina López, a sus órdenes. Regina entrecerró los ojos, como si intentara encontrar algo sospechoso, pero finalmente asintió. Bien. Estamos cortos de personal, así que espero que seas eficiente. Puedes comenzar mañana. Catalina forzó una sonrisa y agradeció antes de salir. Sabía que había superado el primer obstáculo, pero también entendía que el verdadero reto apenas comenzaba. Los primeros días en la mansión fueron tensos para Catalina. Aunque hacía su trabajo meticulosamente, sentía la mirada de Regina sobre ella cada vez que cruzaban caminos. Regina rara vez se dirigía a los empleados, pero Catalina sabía que era observadora y calculadora. Por suerte, el resto de la familia parecía más accesible. Jorge, el patriarca de la familia, siempre agradecía a los empleados por su trabajo. Aunque sus palabras eran simples, su tono transmitía una calidez que Catalina no esperaba. Durante los desayunos y cenas, donde servía los platos que preparaba, notó cómo Jorge siempre sonreía y hacía comentarios amables. Aquello la conmovió más de lo que quiso admitir. Sentía que su madre había tenido razón al describirlo como un hombre noble. Manuel, el hijo de Jorge y Regina, también se mostró amigable desde el principio. Con 22 años, su carácter era ligero y optimista. A menudo se acercaba a la cocina para conversar con los empleados, y pronto desarrolló una conexión especial con Catalina. ¿Te gusta trabajar aquí?, le preguntó Manuel una tarde mientras ella preparaba la cena. Es un buen lugar, respondió Catalina con cautela. Bueno, espero que no dejes que mi madre te asuste. Tiene una forma de ser particular. Catalina sonrió, aunque en su interior pensaba que particular era un término demasiado amable para describir a Regina. A pesar de su desconfianza hacia la familia, no podía negar que Manuel tenía una bondad innata que le recordaba a su madre. Regina, por su parte, comenzó a notar algo extraño en Catalina. Aunque su trabajo era impecable, había algo en su presencia que no le cuadraba. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la casa, llamó a Rodolfo. «Esa nueva cocinera», dijo Regina mientras encendía un cigarro. «Hay algo en ella que no me gusta». «¿Qué te preocupa?», preguntó Rodolfo, siempre interesado en las intrigas de su hermana. «No lo sé aún, pero quiero que investigues. Asegúrate de que no sea alguien con intenciones ocultas». Rodolfo sonrió con suficiencia. Para él, cualquier oportunidad de desenterrar secretos era una tarea entretenida. «Déjamelo a mí». Regina asintió, convencida de que su intuición no la había engañado antes y no lo haría ahora. Catalina, mientras tanto, aprovechaba cada momento libre para explorar la mansión en busca de pistas sobre los secretos de Regina y Rodolfo.
Sabía que necesitaba pruebas sólidas antes de enfrentar a Jorge con la verdad. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una llave dentro de un libro viejo. Siguiendo su instinto, comenzó a buscar dónde podría encajar. Después de horas de búsqueda, encontró un pequeño escritorio cerrado con llave en una habitación poco utilizada. La llave encajó perfectamente. Dentro, había documentos que hablaban de transacciones financieras a nombre de Rodolfo, incluyendo pagos a individuos con antecedentes penales. También había cartas dirigidas a Regina que mencionaban el problema con Inés. Catalina sintió que su corazón se detenía al leer esas palabras. Guardó las pruebas cuidadosamente, sabiendo que podrían ser la clave para desenmascarar a Regina y Rodolfo. Una noche, mientras servía la cena, Jorge le dedicó una sonrisa cálida. «Catalina, tus platos son excepcionales. Es un gusto tenerte aquí». Catalina inclinó ligeramente la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, señor Mendoza. Mi madre me enseñó todo lo que sé». Jorge pareció meditar en sus palabras, como si algo en ellas le resultara familiar, pero no dijo nada más. Catalina sabía que estaba logrando acercarse a él, pero también que debía ser cautelosa. Un movimiento en falso podría arruinarlo todo. El ambiente en la mansión Mendoza comenzaba a tensarse. Aunque las rutinas diarias continuaban aparentemente sin cambios, los miembros de la familia y el personal notaban que algo no estaba del todo bien. Regina, en particular, se mostraba más rígida y vigilante de lo habitual. Su intuición, esa que rara vez la traicionaba, le decía que la nueva cocinera, Catalina, no era quien decía ser. Esa sensación solo se intensificó cuando Rodolfo le informó que, tras investigar, no había encontrado registros claros sobre la joven. «Es extraño, Regina. No hay ningún rastro de alguien llamado Catalina López con el perfil que describiste», le dijo Rodolfo una tarde en la biblioteca de la mansión. Regina entrecerró los ojos, pensando rápidamente. «Entonces, ¿quién es?», preguntó, más para sí misma que para Rodolfo. «Eso es lo que quiero averiguar. Pero te aseguro que descubriré qué está escondiendo». Regina asintió. No iba a permitir que nadie pusiera en peligro su posición ni los secretos que había guardado celosamente durante años. Catalina, ajena a los detalles de la investigación de Rodolfo, continuaba con su trabajo en la cocina, pero sentía la creciente hostilidad de Regina. Cada día, los comentarios de la mujer se volvían más mordaces y su vigilancia, más intensa. Catalina sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero también sabía que no podía retroceder. La imagen de su madre y la promesa de justicia la impulsaban a seguir adelante. Una tarde, mientras organizaba la despensa, escuchó pasos que se detenían frente a la puerta de la cocina. Desde su posición, podía escuchar con claridad. Eran Regina y Rodolfo. Catalina contuvo la respiración y se acercó sigilosamente para escuchar. ¿Y si es ella?, preguntó Rodolfo en voz baja, pero con un tono cargado de implicaciones. ¿Quién?, respondió Regina con un deje de impaciencia. La hija de Inés. Tal vez vino a buscar respuestas. No puedo encontrar nada sobre su identidad y eso me hace pensar que podría estar ocultando algo. Catalina sintió como un escalofrío recorría su espalda. Habían llegado demasiado cerca de la verdad. Si es así, debemos actuar rápido, dijo Regina, bajando aún más la voz. No podemos permitir que Jorge se entere. Si ella habla, todo lo que hemos construido se vendrá abajo. Catalina se alejó rápidamente, asegurándose de no ser vista. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de su objetivo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Regina entró a la cocina con una expresión de desdén. Se acercó al mesón donde Catalina estaba terminando de emplatar el primer platillo y comenzó a criticar su trabajo. «Parece que tienes problemas para hacer algo tan simple como servir una cena», dijo Regina, cruzándose de brazos. «¿Debería buscar a alguien más competente?».
Catalina, aunque sentía un nudo en el estómago, levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, señora Mendoza. Regina soltó una risa sarcástica y dio un paso más cerca. Más te vale. Porque si sigues siendo tan torpe, tendré que deshacerme de ti. El comentario, aunque disfrazado de sarcasmo, llevaba una amenaza implícita. Catalina apretó los dientes y respondió con una voz firme que sorprendió a Regina. ¿Así como hiciste con Inés? Sí, lo sé todo. Regina abrió los ojos con sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Aunque su mente estaba llena de preguntas y alarmas, no dejó que Catalina viera cuánto la había afectado su comentario. No sé de qué estás hablando, dijo con frialdad. Mejor apúrate con esos platos, la familia está esperando. Catalina no respondió. Levantó el plato principal y salió de la cocina, dejando a Regina sola, con una expresión de desconcierto que no lograba ocultar. Cuando Regina regresó al comedor, Jorge y Manuel ya estaban sentados, conversando sobre temas triviales. Regina se unió a ellos, aparentando calma, pero su mente seguía girando en torno a las palabras de Catalina. ¿Qué sabía exactamente? ¿Cómo lo había descubierto? Y, lo más importante, ¿qué planeaba hacer con esa información? Catalina entró al comedor con el plato principal y lo colocó frente a Jorge. Mientras lo hacía, evitó deliberadamente mirar a Regina, pero podía sentir su mirada fija en ella. Jorge, ajeno a la tensión, agradeció el plato con una sonrisa. Siempre tan deliciosa la comida, Catalina. De verdad tienes un talento especial. Gracias, señor Mendoza, respondió Catalina con un tono cortés antes de retirarse. Desde su lugar en la mesa, Regina observaba cada movimiento de Catalina. Estaba convencida de que la joven no era quien decía ser, y ahora sabía que sus sospechas eran ciertas. Pero, por el momento, decidió mantener las apariencias. Había tiempo para lidiar con Catalina más adelante. Por ahora, debía planear su próximo movimiento con cuidado. La cena transcurría en un ambiente aparentemente tranquilo en la mansión Mendoza. La mesa, elegantemente puesta, estaba rodeada por Jorge, Manuel, Regina y Rodolfo. Los platos servidos por Catalina eran impecables, y Jorge no escatimaba en elogios por la calidad de la comida, algo que parecía irritar aún más a Regina. Aunque los elogios de Jorge eran inocentes, Regina no podía evitar sentirlos como un ataque personal, especialmente ahora que sabía que Catalina no era quien decía ser. Catalina, mientras servía el postre, notaba cómo la tensión en el ambiente se hacía más palpable. Regina, quien usualmente mantenía una fachada de cordialidad, tenía una expresión rígida y contenida. Rodolfo, por su parte, la observaba con una mirada que no podía interpretar del todo, pero que claramente no era amistosa. Cuando Catalina regresó con una botella de vino para rellenar las copas, Regina vio su oportunidad. ¿Podrías apurarte, por favor?, dijo con un tono cargado de impaciencia. Catalina, manteniendo la compostura, inclinó la botella para servir en la copa de Regina. Fue entonces cuando Regina, con un movimiento calculado, empujó ligeramente la mesa con su brazo, haciendo que el vino cayera sobre su vestido. «Por Dios, mira lo que has hecho», exclamó Regina con fingida indignación, poniéndose de pie mientras señalaba la mancha en su costoso vestido de seda. Catalina respiró hondo, intentando contener la rabia que empezaba a hervir en su interior. Sabía que había sido un movimiento intencional, pero no podía permitirse perder el control. «Lo siento, señora Mendoza, no fue mi intención», respondió con calma. «Por supuesto que lo fue», insistió Regina, aumentando su tono para asegurarse de que todos en la mesa escucharan. Rodolfo intervino, poniéndose del lado de su hermana. «Regina tiene razón. Esta clase de errores no se pueden tolerar. Creo que deberíamos reconsiderar su permanencia aquí». Catalina sintió que su paciencia llegaba a su límite. Todo su cuerpo temblaba de furia contenida, pero fue cuando Regina esbozó una sonrisa triunfal que todo se rompió. Había llegado el momento.
¿Reconsiderar mi permanencia?, dijo Catalina, dejando la botella sobre la mesa con firmeza. Tal vez ustedes deberían reconsiderar la suya. La mesa quedó en silencio. Todos se giraron hacia Catalina, que ahora estaba de pie junto a ellos, enfrentándose directamente a Regina y Rodolfo. Ya basta de mentiras, Regina. Yo sé la verdad. Sé quién eres realmente y todo lo que has hecho para mantener tus secretos a salvo. Regina se puso rígida, pero antes de que pudiera responder, Catalina continuó. Jorge, soy tu hija. Soy la hija de Inés Barbosa, la mujer a quien Regina y Rodolfo destruyeron para que nunca supieras de mi existencia. El rostro de Jorge se transformó en una mezcla de sorpresa, incredulidad y dolor. Su mirada se fijó en Catalina, buscando en sus rasgos alguna prueba de que sus palabras eran ciertas. ¿Qué estás diciendo?, logró articular, su voz apenas un susurro. Catalina sacó de su delantal la carta que había encontrado entre las cosas de su madre y la colocó sobre la mesa frente a Jorge. Mi madre escribió esto antes de morir. Te explica todo. Te cuenta cómo Regina la amenazó con matarme si no desaparecía. Y no solo eso, Catalina hizo una pausa, dirigiendo su mirada hacia Rodolfo. También habla de cómo Rodolfo la acosó y de las cosas que hizo para asegurarse de que nunca regresara. Jorge tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas por Inés, su rostro palidecía más y más. Regina intentó interrumpir. Esto es un disparate. No tienes ninguna prueba de lo que dices. Esa carta podría haberla escrito cualquiera. Catalina ignoró sus palabras y sacó una fotografía de su madre junto a Jorge, tomada años atrás, cuando aún eran felices. Esta foto fue tomada poco antes de que mi madre tuviera que huir. Jorge, tú estabas enamorado de ella, y ella de ti. Pero Regina no podía permitirlo. ¿Cuánto más piensas seguir viviendo bajo sus mentiras? Regina se levantó de la mesa, furiosa. No tienes derecho a venir aquí y arruinar todo, gritó, pero Jorge la interrumpió con un golpe en la mesa que resonó en el comedor. Suficiente, Regina, dijo Jorge, su voz firme pero cargada de emociones. Se giró hacia Catalina. ¿Esto es verdad? Catalina asintió, con lágrimas en los ojos. Siempre quise conocerte, pero mi madre tuvo que esconderme para protegerme. Todo lo que te estoy diciendo es verdad. Jorge se levantó y pidió a Catalina que lo esperara en su oficina. Antes de salir del comedor, Jorge lanzó una mirada fulminante a Regina y Rodolfo. Necesitamos hablar. Ahora. Catalina caminó hacia la oficina, acompañada por Ana María, una de las empleadas más antiguas de la casa, que siempre había desconfiado de Regina. Mientras tanto, en el comedor, Jorge enfrentaba a Regina y Rodolfo. ¿Es cierto?, preguntó Jorge, sosteniendo la carta de Inés. ¿Es cierto todo esto? Regina, por primera vez, no supo qué responder. Balbuceó excusas y negó las acusaciones, pero las pruebas presentadas por Catalina eran irrefutables. Rodolfo, por su parte, intentó desviar la conversación, pero Jorge no estaba dispuesto a escuchar más mentiras. «Y ya basta», exclamó Jorge, golpeando la mesa una vez más. «He permitido que manipulen mi vida durante años, pero esto no tiene perdón». Devastado, Jorge ordenó a Regina y Rodolfo que abandonaran la mansión de inmediato. Aunque Regina intentó apelar a su amor propio, Jorge fue inflexible. Rodolfo, comprendiendo que no había nada más que hacer, tomó a Regina del brazo y la sacó de la sala. «No hemos terminado, Jorge», dijo Regina antes de cruzar la puerta. «Esto no se queda así». La mansión Mendoza estaba sumida en un silencio inusual tras la partida abrupta de Regina y Rodolfo. La tensión que había dominado el ambiente durante semanas comenzaba a disiparse, pero los ecos de las revelaciones aún resonaban en las paredes. Jorge, devastado por todo lo que había descubierto, se encerró en su oficina con la carta de Inés en la mano. Su mente repasaba cada palabra,
cada línea cargada de dolor y verdad. Catalina, mientras tanto, esperaba en el salón junto a Ana María, quien intentaba consolarla. No te preocupes, hija. Jorge necesita tiempo, pero es un buen hombre. Sabrá ver la verdad, dijo Ana María con un tono maternal. Catalina asintió, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Había dado el paso más importante, pero aún quedaba mucho por resolver. Al día siguiente, Jorge tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Contrató a un investigador privado para confirmar las acusaciones contra Regina y Rodolfo y para descubrir toda la verdad sobre su pasado. Necesitaba respuestas, no solo por él, sino también por Catalina, quien había llegado a su vida de una manera tan inesperada. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mientras el investigador reunía pruebas, Jorge decidió realizar una prueba de ADN con Catalina. Aunque en su corazón no tenía dudas, quería tener una confirmación científica que respaldara todo. Catalina accedió sin dudar. El resultado llegó una semana después. Jorge abrió el sobre con manos temblorosas, rodeado de Ana María y Manuel. Catalina estaba sentada frente a él, con una expresión de calma tensa. Al leer las palabras que confirmaban que era su hija, Jorge sintió que el peso de años de mentiras comenzaba a disiparse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Catalina, eres mi hija, dijo con la voz entrecortada. Catalina también lloraba, pero sus lágrimas eran de alivio. Había esperado toda su vida para escuchar esas palabras. Siempre quise conocerte, pero nunca supe cómo. Mi mamá, Catalina, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Ella me protegió. Nunca me habló de ti. Solo me decía que mi padre era un buen hombre, pero que las situaciones de la vida los llevaron por diferentes caminos. Jorge sintió un nudo en el pecho al escuchar eso. La imagen de Inés, la mujer que había amado profundamente, regresó a su mente con fuerza. Tu madre fue una mujer increíble. Nunca debí dejar que se alejara. Nunca debí permitir que Regina y Rodolfo controlaran mi vida. Catalina tomó la mano de Jorge y le sonrió con ternura. Manuel, quien había permanecido en silencio durante la mayoría de las conversaciones, finalmente habló. ¿Entonces, tengo una hermana?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y alegría. Catalina lo miró con una sonrisa tímida. Supongo que sí. Manuel se levantó y se acercó a ella, extendiendo la mano. Bueno, esto es raro, pero también genial. Bienvenida a la familia. Catalina no pudo evitar reír mientras estrechaba su mano. A pesar de las circunstancias, el gesto de Manuel era cálido y sincero, y ella sintió que finalmente tenía un lugar al que pertenecía. Con el tiempo, Manuel y Catalina comenzaron a formar un vínculo cercano. Compartían charlas largas en el jardín, donde él le contaba historias de su infancia en la mansión y ella compartía anécdotas de su vida con Inés. Aunque sus vidas habían sido muy diferentes, encontraban puntos en común que los unían. Mientras tanto, el investigador privado contratado por Jorge desentrañaba los oscuros secretos de Regina y Rodolfo. Descubrió pruebas de las amenazas contra Inés, transacciones ilegales y sobornos que Rodolfo había realizado durante años. También descubrió que Rodolfo tenía vínculos con actividades criminales que incluían extorsión, lavado de dinero y estaban involucrados en el asesinato de Inés. Con estas pruebas en la mano, Jorge decidió presentar cargos contra ellos. Sabía que no podía permitir que siguieran escapando de las consecuencias de sus actos. Regina y Rodolfo, quienes habían estado ocultándose en una propiedad remota, fueron localizados y arrestados por la policía. El juicio que siguió fue largo y mediático. Regina intentó defenderse, afirmando que todo era un complot en su contra, pero las pruebas eran irrefutables. Rodolfo, por su parte, no mostró ningún remordimiento, lo que solo empeoró su situación. Ambos fueron condenados a varios años de prisión, poniendo fin a su reinado de manipulación y mentiras. Con Regina y Rodolfo fuera de sus vidas, la familia Mendoza comenzó a reconstruirse.
Jorge dedicó tiempo a conocer a Catalina, quien finalmente encontró en él al padre que siempre había deseado. Pasaban horas hablando sobre Inés, sobre los sacrificios que hizo por ella y sobre los momentos felices que compartieron antes de su muerte. Catalina también comenzó a sentirse parte de la familia. Aunque los primeros días fueron difíciles, pronto encontró su lugar en la mansión. Manuel, con su carácter alegre y amable, se convirtió en un gran apoyo para ella. Incluso Ana María, quien había trabajado para la familia durante décadas, la trataba como a una hija. Un día, mientras paseaban por el jardín, Jorge le dijo a Catalina: «Quiero que sepas que haré todo lo posible para compensar el tiempo que perdimos. Nunca podré devolverte a tu madre, pero quiero honrar su memoria cuidándote como ella lo habría querido». Catalina lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. «Gracias, papá. Eso es todo lo que necesito». La historia de la familia Mendoza nos muestra que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Durante años, Jorge vivió atrapado en una red de mentiras tejida por Regina y Rodolfo, quienes manipularon su vida para servir a sus propios intereses. Pero incluso en medio de la traición y el engaño, el amor y la justicia prevalecieron gracias al valor de Catalina y la memoria de Inés. Esta historia es un recordatorio del impacto de las decisiones que tomamos. Jorge, al enfrentar la verdad y asumir su responsabilidad como padre, transformó lo que pudo haber sido un legado de oscuridad en uno de amor y redención. Catalina, por su parte, demostró que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se busca justicia y se construyen puentes hacia el perdón. Además, nos enseña que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. Jorge y Catalina encontraron en su relación una forma de reparar el daño del pasado, mientras Manuel, con su corazón abierto, aceptó a Catalina como parte de su familia sin reservas. Esta capacidad de abrazar el cambio y el perdón es lo que permite que las personas superen las adversidades y construyan un futuro más brillante. Finalmente, la historia de Inés es un homenaje al sacrificio y la valentía. Aunque su vida estuvo marcada por el dolor y el sacrificio, su amor y fuerza dejaron una huella imborrable en quienes la conocieron. Su legado no solo unió a una familia, sino que inspiró la creación de una fundación que llevaría esperanza a otros. En última instancia, esta historia nos recuerda que la verdad, aunque difícil de enfrentar, siempre libera, que el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, y que las segundas oportunidades son el primer paso hacia la redención. En cada acción de valentía, en cada decisión de justicia y en cada acto de amor, la familia Mendoza encontró su redención, transformando un pasado oscuro en un futuro lleno de luz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.